Chalor caminaba lentamente por los escalones blancos, algunos de ellos agrietados por el tiempo, hasta el río. Se enfundó en una vieja chaqueta de plumas, preparándose para el frío y gris noviembre, el viento cortante y las partículas heladas que caen del cielo. Aquí, cerca del río, se palpaba la llegada del invierno y la temperatura era significativamente más bajo que en la ciudad. Chalor se tapó las orejas con su gorro de punto y se recordó que no podía permitirse el lujo de enfermarse. La enfermedad significaría un gasto adicional de sus muy frugales ahorros. Así era la vida de un pobre y desventurado. Chalor había pasado por tiempos peores, incluso durmiendo sobre la calefacción y rebuscando en la basura comida de los basureros. A pesar de estas dificultades, logró estabilizar un poco su vida. Aunque el sueño de ser dueño de un corner aún estaba lejano, su situación actual era notablemente mejor que antes. Chalor se crió en un pequeño pueblo, rodeado de hermosos bosques de álamos. Recordó su infancia como la etapa más feliz y cómoda de su vida. A menudo miró hacia atrás con nostalgia. No fueron simplemente las comodidades físicas, como un techo sobre su cabeza, sábanas limpias o una comida garantizada cada día. Lo que se perdió fue el amor que recibió y el hecho de que no estaba solo. Su gentil y amable abuela Rachel fue fundamental para estos recuerdos. Ella era sabia, indulgente y cálida. Tyler la percibió como omnipotente durante mucho tiempo. Ella siempre supo qué decir para calmar sus preocupaciones y ansiedades. Sabía cómo manejar cualquier situación y era respetada por ella vecinos que parecían saberlo todo en el mundo. Ella también parecía incansable. Tyler no recordaba haberla visto dormir nunca. Ella siempre estaba ocupada con las tareas del hogar cuando él se iba a la cama, y cuando él se despertaba, ella ya estaba levantada, recién arreglada y sonriendo. Rachel era una mujer fuerte, alta, majestuosa y enérgica. Más tarde, Chalor extrañó profundamente la presencia de su abuela. La mirada reconfortante, los cálidos abrazos y la voz tranquilizadora. Solía llorar por su incapacidad para cambiar el pasado, se culpaba a sí mismo y lloró impotente en el vacío. Desesperación. Así describiría Chalor su estado. La pérdida de su casa no le aterrorizaba. Estaba relativamente desinteresado en eso. Lo que importaba era su abuela. Ella se fue. Tyler no tenía otros parientes. Así eran las cosas. En el pueblo, donde casi todo el mundo tenía algún tipo de señor interno, primos, tías y tíos, o parientes lejanos, era inusual. Pero así fue. La abuela de Tyler vino aquí cuando era joven, siguiendo a su marido, llamado Tom. Era un hombre trabajador y hábil, respetado en su trabajo, en el aserradero y por sus vecinos. Rachel trabajaba como lechera en una granja y se llevaban bien y vivió en armonía. Ambos soñaban con tener una familia numerosa con al menos 5 hijos. Sin embargo, solo tuvieron una hija llamada Eva. Planeaban tener más hijos, pero con el paso de los años, Eva siguió siendo su única hija. Eva se convirtió en una niña hermosa, que no se parecía en nada a sus padres. Eran gente sencilla y rústica, mientras que ella tenía rasgos delicados, una figura esbelta, grandes ojos violetas y rizos dorados. Ella era como una princesa. Los lugareños a menudo bromeaban sobre si Rachel la había traído en secreto. ¡Qué belleza de la ciudad! Sin embargo, Tom nunca dudó de la fidelidad de su esposa. El carácter de la niña coincidía con su apariencia. Lánguida, caprichosa y egoísta. Cuando Eva reconoció su atractiva apariencia, su orgullo se intensificó. Sus padres eran personas sencillas y trabajadoras. El estilo de vida de su familia no era diferente al de los demás, sin embargo, Eva creía que merecía más. Aspiraba a vivir en una gran ciudad y culpaba a sus padres por no mudarse allí antes. Exigió juguetes, ropa y joyas a sus padres y se negó a hacer las tareas del hogar, alegando que necesitaba estudiar. No barrió pisos, ya que no pensaba quedarse en el pueblo por mucho tiempo.
Sin embargo, los estudios de Eva no eran convencionales. No se centró en las materias escolares, sino en imitar a los modelos vio en las revistas. Experimentó con el maquillaje y la moda, buscando la perfección. Aprendió por sí misma a combinar varios elementos de vestuario y peina su cabello dorado de manera diferente. Todo esto comenzó cuando ella tenía alrededor de 14 años, quizás incluso antes. Me mudaré a la ciudad, me convertiré en modelo fotográfico y tal vez incluso me iré al extranjero. Ciertamente no viviré en este pantano, declaró. Rachel y Tom se miraron confundidos. Se culparon por la actitud de su hija pero no pudieron precisar dónde se habían equivocado. Rachel había crecido en absoluta pobreza y siempre había pasado hambre, por lo que es posible que haya compensado en exceso mimando a su única hija. Tom, habiendo sido criado casi sin el amor de sus padres, naturalmente, también estaba malcriando a su hijo tan esperado. Sin embargo, intentaron inculcar principios morales y éticos básicos en Eva. Le enseñaron la importancia del trabajo y el respeto por los demás. Rachel le mostró a su hija cómo hornear pasteles y limpiar la casa. Sin embargo, incluso cuando era niña, Eva rechazó estos valores, dejando en claro que anhelaba una vida diferente. Durante su adolescencia, el desprecio de Eva por sus padres se intensificó. Los descartó como perdedores que no sabían nada de la vida. No tienes derecho a enseñarme, les gritaba a sus padres cuando intentaron guiarla. No has conseguido nada. Ambos trabajan por unos centavos, pero yo no soy como tú. Quiero una vida diferente. Me casaré con un hombre rico o me convertiré en modelo. Tom intentó razonar con ella. ¿Quién se casará contigo, una chica tan desprevenida? No puedes cocinar ni limpiar, tu madre todavía te cuida. Eva replicó, no me casaré con un tonto del pueblo. Me casaré con un hombre rico que tenga sirvientes para hacer todo eso. De hecho, Eva tenía muchos admiradores. Como una niña hermosa llamó la atención no solo de sus compañeros varones, sino también de hombres mayores. Esto alarmó profundamente a sus padres. Rachel y Tam intentaron hablar con ella, pero ella simplemente se rió en respuesta. En un intento por protegerla, Tom solía encerrarla en casa, pero Eva siempre encontraba una salida, ya sea por la ventana o escabulléndose. Cuando sus padres estaban distraídos, anhelaba miradas de admiración y cumplidos. Estas cosas reforzaron su confianza en sí misma y su propia creencia en su propia irresistibilidad, reforzando su convicción de que merecía una vida mejor. Eva soñaba con lograr esta vida mejor, sin esfuerzo. No tenía ningún interés en estudiar en la escuela o la universidad, considerándolo un camino largo y difícil, destinado a aquellos que no tienen la suerte de nacer hermosos, con grandes ojos violetas y rizos dorados. Todo esto, creciendo, su vecina, la señora Peterson, solía llamar a su madre como una niña traviesa. En cuanto a Raquel, nunca habló mal de su hija. Solo a menudo suspiraba por su destino y se culpó a sí misma por no haberla guiado adecuadamente. Por el contrario, la señora Peterson siempre decía la verdad sin adornos, sin intentar nunca suavizar las duras realidades. Tu madre era una belleza, lo admito, pero era vaga. Ella tampoco era muy inteligente. Ella aspiraba a alcanzar grandes alturas, pero carecía de capacidad intelectual. Por lo tanto, las cosas resultaron como lo hicieron. No es culpa de tus abuelos. Hicieron todo lo que pudieron por su hija. Son buena gente. Probablemente sea solo genética, probablemente de la familia de Tom. Fue criado en un orfanato. ¿Y quién envía niños a esos lugares? Solo gente como Eva. Si no hubiera sido por tus abuelos, también te habrían criado en un orfanato. Después de la escuela, Eva no quiso seguir estudiando. Por eso, sus padres le consiguieron un trabajo como dependienta en la tienda local. La niña siguió viviendo una vida monótona, todavía soñando con un futuro mejor.
Eva albergaba resentimiento hacia sus circunstancias, sus padres y las limitaciones de la vida del pueblo. Sintió que sus sueños no se habían cumplido. A pesar de su deseo de escapar a la ciudad, sus padres la disuadieron. Eva habría huido sin pensarlo 2 veces si hubiera tenido los medios y el destino. Intentó dedicarse al modelaje enviando sus fotos a una agencia. Sin embargo, para su sorpresa, no recibió respuesta. Y entonces, un día, un chico de ciudad llamado Paul visitó su pueblo. Vino con un amigo local a visitar a sus padres. Paul era estudiante universitario y conducía su propio coche, un regalo de su padre cuando cumplió la mayoría de edad. Guapo y elegante, Paul era como un actor de un espectáculo juvenil. Naturalmente, Eva se sintió atraída instantáneamente por él y su encanto rústico hechizó a Paul y rápidamente se involucraron. Fue Pablo quien llevó a Eva a la ciudad y ella se mudó a su departamento. Mientras Paul estudiaba, Eva se volvió como un ama de casa, incluso cocinar y limpiar para asegurar su lugar en la ciudad. Gracias al dinero del padre de Paul, llevaban una vida despreocupada y divertida, salir de fiesta en discotecas y restaurantes, e incluso salir de viaje. Tom naturalmente viajó a la ciudad en un intento de traer a su hija a casa, pero ella se negó a regresar. Como Eva era mayor de edad, ella tenía todo el derecho a hacerlo. Paul era su caballero en un Audi negro, quien la alejó de su despreciado pueblo y padres críticos. Esta fue la percepción que tuvo Eva de su huida. Finalmente ella se había liberado. Sin embargo, su relación con Paul no duró mucho. Rápidamente encontró a alguien más, pero Eva no tenía intención de regresar al pueblo. Ella encontró un nuevo interés amoroso, no tan rico como Paul, pero fue mejor que nada. A pesar del fracaso de esta relación también, otra perspectiva estaba en el horizonte. Con el tiempo, Eva bajó sus estándares en cuanto a pretendientes. Los hombres iban y venían, pero una cosa permaneció constante. Ella vivía de ellos, ofreciéndoles su cariño, juventud y belleza, a cambio de refugio, comida, regalos y salidas. La vida de Eva no fue exactamente como ella la había imaginado, pero todavía no tenía planes de regresar al pueblo. Tom y Rachel estaban devastados para ver la transformación de su hija. Los alguna vez vibrantes rizos dorados de Eva se habían desvanecido, su voz se había vuelto áspera y ronca, y su piel había adquirido una palidez enfermiza. Empezó a beber mucho y a fumar. Lo que inevitablemente pasó factura a su salud y apariencia. Tom estaba profundamente preocupado por el camino destructivo había elegido su única hija. Fue un shock significativo para un padre. Rachel se aferró a la esperanza de que Eva recobrara el sentido cansarse de su estilo de vida y de los diferentes hombres en su vida, y además, estos hombres no eran hombres ricos y guapos como Paul, pero más parecidos a individuos desaliñados y de apariencia marginal. Pero tenían trabajo y dinero, lo que permitió a Eva vivir en la ciudad a sus expensas. Eva se había transformado de una princesa de cabello dorado en una mujer andrajosa con rastros de desventaja y vicios en su apariencia. Era difícil imaginar su antiguo yo, ahora ella estaba cayendo en espiral cuesta abajo, aparentemente ajena a su decadencia. El corazón de Tom dolía por su hija, provocando que sufriera 2 infartos sucesivos. Raquel también estaba angustiada, pero se aferró a la esperanza de que Eva, aún joven, pudiera cambiar su vida. Tom, sin embargo, parecía resignado a la creencia que nada bueno saldría del camino actual de Eva. Pero no sobrevivió a su tercer infarto dejando a Rachel sola en su casa del pueblo. Su marido se había ido y su hija vivía una vida ruidosa en la ciudad. No era así como Rachel había imaginado su vejez. Al menos tenía su trabajo. Trabajó como lechera en una granja, donde podría socializar y escapar de la soledad de su hogar. En Nochevieja sucedió algo inesperado. Eva vino a visitarla. Al verla, Rachel inmediatamente comenzó a moverse preparando la mesa. Eva se veía enferma, delgada, pálida y con la cara hinchada. Cuando Eva se quitó la chaqueta, Rachel notó su vientre redondo debajo de su suéter.
Eva estaba embarazada, aparentemente de muy avanzada edad. El padre del bebé era otro de los pretendientes de Eva, un camionero. Ganaba dinero decente y lo gastó en pasar el rato cuando no estaba de viaje. El embarazo de su novia no fue planeado. Cuando se enteró, entró en pánico confesando que ya tenía familia en otra ciudad, una esposa y 2 hijos. No quería otro hijo, pero el médico se negó a interrumpir el embarazo, porque ya era demasiado tarde. Tras la noticia, su admirador huyó, de una manera decepcionantemente ordinaria. Eva siguió viviendo en el apartamento unos meses más, hasta que venciera el contrato de arrendamiento. Por tanto, Eva se encontró sin pretendientes, su dinero y tuvo que regresar a su ciudad natal. Rachel tenía esperanzas. Ella creía que, incluso sin un padre, el niño crecería hasta tener éxito. Anticipó que la maternidad evocaría ternura y cuidado en Eva. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. El bebé nació prematuro, frágil y diminuto. Pasó un mes en una UCI para recién nacidos. Eva decidió renunciar a él porque ella lo percibía como una carga, especialmente porque estaba enfermizo. Dejó al niño en el hospital y regresó a la ciudad lista para retomar su antiguo estilo de vida. Al enterarse de las acciones de Eva, Rachel corrió al hospital. Con su conexión con un empleado allí, logró anular la renuncia de Eva. Sin embargo, todavía necesitaban la presencia y firma de Eva para los documentos del bebé. Al principio, Eva se mostró inflexible en no querer a su hijo, sugiriendo que el orfanato era una mejor opción. Pero Rachel la convenció de que el niño debería quedarse en la familia. Ella razonó: yo me ocuparé de él. Puedes vivir tu vida y recibirás un subsidio digno como madre soltera según los documentos. Rachel dio ese paso por su nieto. Si no fuera por la oportunidad de utilizar las prestaciones por hijos, Eva nunca habría aceptado dejar al bebé, y a Rachel nunca se le habría concedido la tutela. De ahí que el pequeño Tyler se quedara con su abuela en el pueblo. Solo sabía de su madre, la bella Eva, de los cuentos de su abuela, relatos de vecinos y fotografías. Eva mostró poco interés en la vida de su hijo, solo visita periódicamente a su madre para descansar entre sus complicados amores. En la memoria de Tyler, ella quedó como una imagen vaga, una mujer con un olor extraño, ronco, ruidoso y desagradable. Solía gritarle a su abuela, exigiéndole algo, y el pequeño Tyler siempre estaba asustado. Sin embargo, no duró mucho, ya que Eva falleció cuando él apenas tenía 4 años. Su próximo conviviente en una pelea de borrachos no calculó su fuerza, y el final de la vida de Eva fue muy lógico. En los años que siguieron, Rachel le decía a menudo a Tyler que ella pudo sobrevivir a ese periodo difícil. Después del fallecimiento de Eva, gracias solo a su pequeño nieto, a quien ella tenía que cuidar. Tyler y su abuela vivían modestamente. Los tiempos eran difíciles y el salario de su abuela aún no permitía lujos. Tyler pensaba que su infancia era feliz. Tenía una abuela cariñosa, amigos, una cama cómoda y el aroma de tartas y patatas fritas. No tenía una computadora cara o zapatillas de deporte de marca, pero nunca pasó hambre ni vistió harapos. Tyler intentó ayudar a su abuela de todas las formas posibles. A medida que crecía, comprendió que su vida no era fácil. Intentó darle tanta alegría como pudo. Desafortunadamente, tuvo problemas con sus estudios. Su abuela lo ayudó y trató de explicar temas complejos, pero tenía dificultades para entender. Eso es porque Eva bebió cuando ella estaba embarazada de él, comentó la señora Peterson, la vecina de la abuela. Estaban en la cocina pensando que Tyler no podía oírlos. Ah, ¿qué diferencia hay?, replicó Raquel. La cosa principal es sano, fuerte y amable. No todo el mundo necesita ser científico. Tyler encontrará su lugar en la vida igual que su abuelo. Es muy útil. De hecho, Tyler era un manitas. Ya sea arreglando o creando algo, él era la persona adecuada para la tarea.
Nadie le enseñó específicamente estas habilidades. Aprendió observando a los demás y lo recogió rápidamente, a diferencia de las matemáticas. Cuando Taylor terminó la escuela, la situación financiera de su pequeña familia se había deteriorado significativamente. Las ganancias de la granja eran mínimas y la pensión de su abuela era una miseria en comparación con los costos cada vez mayores. Para complementar sus ingresos, Taylor aceptó trabajos ocasionales, reparar las vallas de los vecinos, cortar el césped, cavar la tierra en los jardines e incluso ayudando en la construcción de casas. Sin embargo, estos trabajos eran esporádicos y pagó poco. Dadas sus mediocres notas, la universidad parecía fuera de discusión. A pesar de esto, Taylor decidió mudarse a la ciudad, esperando encontrar mejores oportunidades de ingresos y mejorar su vida. Se sintió obligado a apoyar a su abuela financieramente, ya que ella ya había sacrificado mucho por él. «Ve», le dijo su abuela. «Eres responsable y resiliente. Estoy menos preocupado por ti que yo para Eva. Encontrarás tu camino. Solo sé cuidadoso. Aún eres joven y el mundo está lleno de peligros. No te preocupes, abuela». Tyler la consoló envolviendo sus brazos alrededor de sus hombros. «Todo estará bien. Trabajaré en una obra de construcción como peón. Puedo mezclar cemento, colocar ladrillos, yeso y pintura. Puedo hacerlo todo. Cuando esté de nuevo en pie, te llevaré a la ciudad». La abuela sonrió, sus ojos teñidos de tristeza. A pesar de sus seguridades que Taylor estaría bien, parecía tener la sensación de que se avecinaban problemas. Inicialmente, la ciudad abrumado Taylor. Las bulliciosas multitudes y las corrientes de coches eran un marcado contraste a sus visitas anteriores. Había visitado la ciudad con su abuela para compras o trámites, pero vivir solo en la bulliciosa metrópolis era una historia diferente. No estaba seguro de por dónde empezar. Antes de su mudanza, Taylor había encontrado varios trabajos anuncios. Los sitios de construcción frecuentemente contrataban, entonces decidió postularse. Sus habilidades fueron una adición bienvenida a un equipo que construye un supermercado. El proyecto estaba a punto de finalizar y necesitaban ayuda con el trabajo final. Tyler encajaba perfectamente. Incluso recibió alojamiento, una pequeña casa rodante que compartió con los demás trabajadores, pero fue gratis. Al recibir su primer cheque de pago, Taylor rápidamente alquiló un apartamento. Estaba considerando buscar trabajo. De nuevo, cuando trabajo encuéntralo. Uno de sus compañeros de cuarto del sitio de construcción le ofreció un trabajo en un nuevo proyecto. Pagan bien, el hombre le aseguró, pero solo cuando el trabajo estará terminado. A Taylor no le importó este arreglo, ya que solía confiar en la gente. Había ahorrado dinero de su trabajo anterior, por lo que no estaba ansioso sobre sus gastos de manutención. Con el trabajo avanzando bien, esperaba ganar bien y ayudando a su abuela. Él sabía que ella tenía deudas por pedir dinero prestado para enviarlo a la ciudad, con algo de dinero en mano. Pronto podría pagarle e incluso darle un poco más. Ella estaría encantada. Pero el trato no salió según lo planeado. Esta vez los dueños descaradamente explotó a los trabajadores y desapareció con su dinero. No sirvió de nada contactando a la policía o a la inspección del trabajo, ya que no había acuerdos o contratos oficiales y nadie aceptaría la palabra del trabajador. Tyler encontró él mismo en una situación desesperada. Sus ahorros se habían acabado. No podía pagar el alquiler de su apartamento y apenas tenía dinero para comer. Recorrió incansablemente la ciudad para trabajar, pero fue en vano. No hubo demanda para trabajadores no calificados en este momento. Un día, después de otro trabajo fallido se realizó en una búsqueda en un sitio de construcción, Taylor caminaba hacia la parada del autobús sintiendo una mezcla de miedo, desesperación y resentimiento. De repente escuchó: «Oye, amigo, ¿estás buscando trabajo?». Taylor se dio vuelta para ver dos hombres, de unos 25 años, alto y bronceado. Obviamente eran trabajadores de la construcción.
debido a sus rostros curtidos y bronceados y manos anchas y cubiertas de tierra. Sí, Tyler asintió con la cabeza. ¿Por qué? Necesitamos ayudantes. Solo para trasladar algunas cosas de una cabaña a un automóvil. El trabajo es sencillo, y la paga no es mala. La duda invadió la mente de Tyler. ¿Y si es una estafa? ¿De nuevo? Él no quería hacer el mismo error 2 veces. Estaba ansioso por encontrar un trabajo oficial, y para esto debería quedarse en la ciudad, lo que significaba pagar alquiler y comprar comida. Entonces Tyler decidió correr el riesgo. Estoy dentro, él dijo. Muy bien, su interlocutor respondió. Nos encontraremos aquí. Esta noche, a las 11 en punto. ¿Las 11 de la noche? Preguntó Tyler, encontrándolo extraño. ¿Por qué tan tarde? Los dueños se van tarde. Lo seguimos hasta la casa, empieza a limpiarlo. Ellos no quieren estar involucrado en todo este alboroto, por eso pagan bien. Tyler se encogió de hombros. El acaudalado tenían sus peculiaridades. Seré, prometió a sus nuevos conocidos. Cuando llegó, Tyler estaba en el lugar designado. Los hombres que había conocido antes llegaron tarde, o tal vez no aparecerían en absoluto. A Tyler no le importaría, necesitaba el dinero, pero estos hombres parecían sombreado. Había una falta de sinceridad, una falsedad sobre ellos. Tyler tenía mucho miedo de que le hicieran trampa. Él, no pagarle, como en el trabajo anterior. Sin embargo, 10 minutos más tarde los chicos llegaron en un viejo descompuesto camión. Los conductores, la puerta se abrió y uno de los compañeros diurnos de Tyler, unos conocidos, se asomaron. ¿Por qué estás parado ahí? Entra. Ya llegamos tarde. Tyler obedeció y se acomodó en el asiento al lado del conductor. El otro hombre también estaba allí ofreciendo un tranquilo saludo antes volviendo la mirada a la ventana. A diferencia de su compañero, este segundo hombre se quedó en silencio y severo. Ellos condujeron durante casi una hora, primero por la ciudad, luego por la carretera, y finalmente a un país duro camino. La sospecha de Tyler creció con cada minuto que pasaba, pero se dio cuenta que era poco probable que pudiera salir de la situación rápida o fácilmente. En el mejor de los casos, estos dos podrían dejarlo sin un centavo en medio de la nada. No se atrevía a pensar en el peor de los casos. El conductor intermitentemente chistes y destellos sonríe. Tyler sintió que estaba aparentando valentía, intentando parecer tranquilo y sereno, pero estaba internamente ansioso. El otro hombre se quedó tan silencioso como siempre, sin responder a los comentarios de su amigo, solo concentrándose en el camino. Eventualmente, el camión se detuvo cerca a una casa rodeada por un alto cerca. El conductor desbloqueado la puerta con llave, Tyler exhaló aliviado. Como el conductor tenía una llave, probablemente las cosas estaban bien. Tú quédate en el patio, nosotros entraremos. El conductor instruyó, te entregaremos las cajas, tú mételos en el camión, estaremos terminados al instante. Los hombres escondidos en la casa. Tyler notó que también tenían una llave a la puerta principal, estaba en silencio y oscuro, el camino solo el campo puede serlo. Grandes estrellas se asomaban desde el cielo. Tyler no pudo evitar admirar el cielo nocturno, como me recordó el de su propia aldea y de su abuela. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Probablemente tomando el té con la señora Peterson en su acogedora cocina. Probablemente estén hablando de mí, él pensó. Él anhelaba volver a casa, a la única persona él realmente sabía, anhelaba volver a ser un niño pequeño, ver su abuela como una amorosa y todopoderosa cifra. Sus agradables pensamientos fueron interrumpidos por el conductor voz ronca. ¿Qué estás soñando despierto? ¿Acerca de? Estás parado aquí como una estatua. Agarra la caja. Tyler obedientemente arrastró la pesada caja en el camión. Me pregunto qué es adentro. Libros, platos, o solo algunos artículos del hogar. Reflexionó.
Tan pronto como Taylor dio un paso atrás el porche que el silencio del septiembre la noche fue destrozada por el gemido de una sirena de policía. La oscuridad fue traspasada por el resplandor de una baliza intermitente. Taylor esperaba que los coches de policía continuaría pasando la estación a la escena de un accidente. Pero en cambio, ello se detuvo justo afuera de la puerta. Todo sucedió rápidamente. El jardín se llenó rápidamente de gente uniformada. Algunos los agentes entraron corriendo a la casa, otros comenzaron a registrar el camión. Taylor fue arrojado fácilmente al suelo como si no pesara nada. Sus brazos estaban dolorosamente torcidos a sus espaldas, hierba seca. Haciéndole cosquillas en la cara, llenándose de arena su nariz y su boca, él estornudó una vez más. Respirar se volvió difícil. Alguien volvió bruscamente la cara de Taylor a un lado y tomó bocanadas de aire codiciosas. Más tarde en la comisaría, Taylor estaba sentado esposado en un duro banco con hombres uniformados a cada lado. No hubo señal del conductor o del otro hombre. Parecían tener escapado. Tyler dedujo esto de fragmentos de conversación entre las fuerzas del orden oficiales. ¿Dónde están tus cómplices?, preguntó un hombre robusto vestido de camuflaje. Tyler. ¿Sabes a dónde fueron? Tyler sacudió la cabeza. Él quería para explicar que los fugitivos no fueron sus cómplices, que solo se habían conocido esa mañana. Simplemente le habían ofrecido un trabajo, porque necesitaba desesperadamente el dinero. Pero él permaneció en silencio. Para uno, no le creerían. El tubo ensayó su discurso en su cabeza y parecía poco probable. En segundo lugar, su lengua se sentía extraña por miedo, como si fuera demasiado grande e inamovible. La boca también estaba seca. Él tenía sed, pero no se atrevió a preguntarle al policía por agua. ¿Sabes a qué casa ibas? ¿Robar? El hombre camuflado preguntó de nuevo. Fiscal, el de Hamilton. Eso es cuyo. Estúpido. Te enfrentarás a todas las consecuencias ahora. Tyler luego fue interrogado por un investigador, un hombre de mediana edad con una mirada cansada y enojada, quien lo cuestionó como si fuera un criminal empedernido. Tyler dijo la verdad, pero no lo fue, creía, comprensiblemente. Después de todo, los otros dos habían huido y desaparecido. Ellos estaban siendo buscados, y Taylor había asumido que la policía no estaría exitoso. Ahora estaba convencido se había topado con gente experimentada. Criminales resultó el camión usado por los ladrones. Había sido robado, y la policía decidió culpar a Taylor también por esto. Sus protestas de que no lo hizo saber conducir cayó en oídos sordos. Ni siquiera tengo una licencia. Es fácil de verificar, trató de discutir. Y tenemos la mitad del país conducir sin licencia. No es un obstáculo, fue el responderle. El juicio se desarrolló sorprendentemente rápido, pocos días después del arresto. Tyler, el acusado, no esperaba ver a su abuela allí, pero ella había sido informada a tiempo. A pesar de saber su inocencia, no pudo cumplir su mirada por vergüenza, temiendo ella lo veía como un criminal. Su abuela parece más delgada y más viejo, su rostro marcado por sombras y arrugas. Su mirada ansiosa estaba teñido de tristeza, pero lleno de amor. Miró a Taylor sin juzgarlo, su ternura dándole fortaleza. Como el juez anunció el veredicto, el mundo de Taylor atenuado él había estofado para la condena. Pero esperaba una más indulgente sentencia, incluso arresto domiciliario, considerando que no era una repetición delincuente. Pero el veredicto del juez era despiadadamente 6 años en prisión. La abuela jadeó, apretando su corazón, sus ojos volviéndose grises. ¿Qué es esto? Él es prácticamente un niño. Adulto, los delincuentes lo confundieron, lo engañaron y escapó. Está claro como el día. Tyler era enviado a una colonia penal en otra región. Largos días grises estirado, cada uno parecido al último. Su rutina consistía en despertarse, tomando un escaso desayuno, trabajando en la zona industrial,
caminando en el estrecho patio de la prisión, sometidos a registros e inspecciones ocasionales, almorzando y cenando, tener un examen médico periódico, examen y observación, vacaciones ocasionales para los prisioneros. Su vida estuvo llena de monotonía aburrida, una peculiar olor, suciedad, desesperación y miedo. Por suerte, los compañeros de celda de Taylor eran más humanos que los guardias. Cada uno tenía su propio destino complejo. Como el más joven, Taylor fue enfrentado, en cierto sentido. Ellos entendieron que simplemente tuvo mala suerte de haber encontrado gente tan peligrosa en una edad temprana. Ahora, Taylor tuvo mucho tiempo para reflexionar. Estaba aprendiendo sobre la vida y las personas en este duro entorno. Se dio cuenta de lo ingenuo y tonto había sido. Si tuviera la oportunidad, no lo haría volver a cometer el mismo error, pero ahí no tiene sentido lamentarse después del hecho. A veces, Taylor, la abuela, lo visitó. Cada vez, notó nuevas arrugas en su rostro. A medida que creció desde un niño convertido en hombre, su abuela estaba envejeciendo. Sabía que su abuela ahora tenía problemas cardíacos. Él también sabía que él era la causa de su enfermedad. Sus acciones le habían causado preocupación, llevándola a ella seria problemas de salud. Tyler sabía que había intentado apelar pidiendo indulgencia para él varias veces, incluso contratar abogados, pero fue en vano. A Taylor se le dio el máximo castigo, principalmente porque la víctima era el fiscal, conocido por sus conexiones influyentes. Durante esos 6 años, Taylor muchas veces deseó poder volver a ese día fatídico y rechazar la oferta de los dos desconocidos para ganar dinero. Su vida podrían resultado diferentes. Está bien, nieto. Todo pasa, su abuela lo tranquilizó. Tyler intentó ponerse una cara valiente, pero Rachel vio y entendió todo. Te han engañado. Le pasa a todo el mundo. El precio es alto, pero es solo el comienzo de la vida. Te recuperarás. Todo va a estar bien. Tyler sonrió. Las palabras de su abuela se aligeraron y calentó su alma. Comenzó a sentir que todo funcionaría afuera. Más importante, tenía a alguien que lo amaba. Lo esperó y nunca lo engañaría o abandonarlo. Entonces la abuela se detuvo de repente visitándolo. Taylor se convirtió preocupada cuando ella no se presentó su cumpleaños. Ella siempre hizo eso un punto para visitar en su cumpleaños, pero esta vez ella estuvo ausente. Su teléfono sonó sin respuesta. Todos sus intentos para ponerse en contacto con su amada abuela fueron en vano, con solo un largo pitido en el otro extremo. Finalmente, llamaron a Taylor a la sala de visitas. Se apresuró aliviado, ya imaginando abrazando a su abuela y diciéndole cuánto la extrañaba. Sin embargo, sentado en el familiar gris el sofá era su vecina, la señora Peterson, quien parecía tenso y preocupado. En ese momento, Taylor sintió que el suelo se deslizaba desde abajo. Sus pies. Él supo al instante que algo terrible había sucedido. ¡Ay, Taylor!, susurró la señora Peterson, abrazando torpemente a su vecina. Has crecido más, pero has perdido peso. ¿No lo hacen? Alimentarte aquí, con un temblor voz, y periódicamente secándose los ojos con un pañuelo, señora Peterson entregó lo terrible noticias para Taylor. Raquel está muerta. Ella tenía un infarto y la ambulancia no llegó a tiempo. Ella estaba esperando con ansias tu regreso, y ella había hecho tantos planes. Señora Peterson sollozó. Estaba claro que ella era todavía lidiando con la pérdida de ella, amigo y vecino. Los vecinos organizaron el funeral. Parecía como si alguien intentara obtener permiso de Taylor para decir adiós a su abuela, pero él tampoco era permitido asistir al evento, tampoco fue informado de la tragedia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo volver a casa y ella no está allá? Tyler murmuró con incredulidad. Lo siento mucho, Taylor, pero no tienes hogar al que regresar, señora, dijo Peterson, mirando a Taylor con una expresión confusa. No lo sabes, ¿verdad?
Resultó que después de que Taylor fue encarcelado, Rachel pidió préstamos, esperando que buenos abogados pudieran conseguir a su amado nieto fuera de la cárcel, pero incluso con buenos abogados, nada trabajó. Los préstamos estaban garantizados contra la casa, y cuando el dueño murió, la propiedad fue tomada por el banco. El segundo golpe fue menos impactante que el primero, pero todavía me dolía. La casa de Taylor era más que un simple edificio. Era su santuario, lleno de gratos recuerdos. La idea de que alguien más viva había algo inquietante. Después de eso, Taylor sintió solitario y no deseado. Después, Taylor se sintió solo y no deseado. Sin abuela, se preguntó acerca de su propósito. Siempre había pensado que era para cuidar de su abuela en su vejez. Pero ahora, ¿qué? ¿Fue todo para? De todos modos, él tenía para seguir viviendo. Tyler adaptado al frío y la oscuridad que lo envolvió, cero. Comió, durmió y trabajó automáticamente, constantemente plagado de recuerdos de la infancia de una abuela joven y más fuerte. Él había prometido apoyarla en su vejez, pero ella nunca vivía hasta ser viejo. La libertad no trae la alegría esperada, sino confusión. Estaba abrumado por las preguntas. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Dónde dormir? ¿Dónde comer? Afortunadamente, sus años de trabajar en el taller de la prisión le había ganado algo de dinero y habilidades. Con todo esto, se dirigió a la ciudad. Él sabía que nadie estaba esperando para él en el pueblo. Aunque la señora Peterson se había ofrecido a llevarlo después de su liberación, él entendió que solo estaba afuera de cortesía. ¿Por qué ella? ¿Quieres un criminal en su casa? En la ciudad, el dinero de Taylor se agota rápidamente en una semana, gastado en estancias en albergues y alimentación. Entonces, comenzaron tiempos difíciles. Experimentó la falta de vivienda y recurrió a la búsqueda de basura de los contenedores de basura. Algunas veces, Taylor se sintió tan mal que creyó que no lo haría sobrevivir. Sin embargo, la juventud le permitió recuperarse nuevamente y otra vez, y su insatisfacción, la vida sin alegría persistió. Tyler estaba disgustado por la persona en la que se había convertido, un vagabundo indigente. Esta no era la vida que tenía imaginado para sí mismo cuando sea adulto. Solo podía imaginarse la vida de su abuela decepción. Entonces un día, al pasar por un sitio de construcción, Taylor notó un Taylor incorrectamente instalando azulejos, y le dio consejos sobre cómo hacerlo más fácil y mejor. El Taylor era inicialmente escéptico ante el consejo de Taylor, pero al seguirlo, quedó satisfecho con el resultado. Y sucedió lo increíble. A Taylor le ofrecieron un trabajo. Por supuesto, saltó en la oportunidad del capataz, nombre era Orage, y dirigió una pequeña construcción y equipo de instalación. Su equipo, dedicado a reparaciones menores y pequeños proyectos de construcción, necesitaba trabajadores capaces. Taylor estaba emocionado tener trabajo estable después de años de penurias. Orage valoró el de Taylor diligencia y habilidad. Aprendiendo con el tiempo sobre su pasado, Orage actuó como su mentor y ayudó a Taylor con varios aspectos de la vida, incluyendo papeleo, compras importantes y necesidades médicas. Él también le aconsejó a Taylor que comenzara a ahorrar por un lugar propio, subrayando que un hombre necesita su propio espacio, aunque sea modesto apartamento en una zona remota. Tyler comenzó a ahorrar dinero gradualmente, mes a mes. Mantuvo sus ahorros en un bolsillo secreto que había hecho en su camisa. Al descubrir esto, Orage explicado. ¿Estás loco? ¿Quién hace eso? Confundido, Taylor respondió. ¿Dónde más debería guardarlo? ¿Como un tesoro enterrado en el bosque? Diferente a tesoro enterrado, pero en un banco. Abriremos una cuenta, propuso Orage. Taylor fue inicialmente reacio a confiar su dinero ganado con tanto esfuerzo a un banco, haber sido engañado numerosas veces en el pasado. Sin embargo, Orage logró convencer a él. Como resultado, Taylor, que alguna vez estuvo sin hogar,
Ahora tenía su propia cuenta bancaria en el que depositaba regularmente. El equilibrio siguió creciendo y esperaba que algún día úsalo para comprar una casa en el pueblo o un apartamento. Viviendo en el albergue presentó a Taylor a varias personas con fascinante, a veces complicado o incluso una vida aterradora cuentos. Los habitantes del albergue, que recuerda a un compañero entrenado viajeros, detalles compartidos libremente de sus vidas. Un día un nuevo vecino llegó a la habitación. Era un hombre un poco mayor que Taylor, acompañado de un niño de unos 6 años viejo. El niño y el hombre dieron a luz sorprendente parecido, con el mismo verde ojos, un entrecerrar los ojos astutamente, cabello rojo cobrizo y pecas en sus caras y manos. Estaba claro que eran padre e hijo, Daryl y pequeño Jacobo. Me gustan más residentes permanentes del albergue, tuvieron un pasado difícil. Tyler conocí su historia después de 3 o 4 días de vivir al lado del dúo pelirrojo Daryl. Como Taylor, fue criado en un pueblo por su madre. Nunca conoció a su padre. Aunque vivían empobrecidos, no pasaban hambre y siempre había comida en la casa. La madre de Daryl trabajaba mientras estudiaba diligentemente. Era un buen estudiante con un sueño para matricularse en la universidad. Él creyó que las personas con educación alta eran casi habitantes del cielo. Tienen un buen trabajo, tener un buen auto, vivir en un lugar espacioso apartamento y, por supuesto, ganar mucho dinero. Daryl imaginó un apartamento en una gran ciudad, un bonito coche y viajes al mar. Verás, quería llevarme a mi madre hacia el mar, susurró Daryl con confianza a Taylor. Las luces de la habitación ya estaban apagadas, y los ronquidos rítmicos de los numerosos las literas del albergue llenaban el aire. El pequeño Jacob estaba dormido, acurrucado debajo de su manta, mientras Daryl y Taylor estaban hablando de sus vidas. Daryl sabía que su madre luchó por criarlo sola y anhelaba crecer rápidamente, mantenerse sobre sus propios pies y darle una vida de cuento de hadas. Su madre nunca había ido al mar. Ella no podía permitirse esos viajes. Pero Daryl sabía que ella había soñado con eso. Ella vio películas sobre el mar y se detuvo en fotos de conocidos en vacaciones en la playa. Parecía que incluso había soñado del mar. Daryl finalmente fue a la universidad y se mudó a la ciudad a vivir en un dormitorio, mientras su madre se quedaba en el pueblo. Sus sueños fueron gradualmente más realistas. Aprendió que encontrar un trabajo podía ser desafiante y un trabajo con un salario digno es aún más desafiante. Sin embargo, Daryl estaba decidido a triunfar, inspirado por otros que lucharon por su lugar bajo el sol. A medida que crecía, se dio cuenta de que el éxito a menudo requería influencia y dinero, que él, como muchacho de campo, faltaba. Después de la universidad, encontró trabajo en el municipio departamento por un pequeño salario. Daryl, un recién graduado universitario, estaba agradecido por esta oportunidad. Era una mejor opción que estar desempleado. Él alquiló un apartamento pequeño y gradualmente adaptado a su nueva vida. Su madre estaba orgulloso de él por hacer una vida en la ciudad. Ella estaba el único que creyó en el brillante futuro de Daryl y su fe lo mantuvo adelante. Y luego. Entonces mi madre murió. Daryl bajó su cabeza. Incluso en la penumbra, Taylor notó que el hombre estaba luchando para contener las lágrimas. Fue claro, la herida no había sanado todavía. Su corazón, los médicos nos dijeron más tarde, necesitaba cirugía hace mucho tiempo. Pero mi madre pensó que se le pasaría. Ella siguió tomando pastillas retrasar su visita al hospital. Yo sé por qué ella temía, no la dejarían volver a trabajar. Claro, lo permitirían baja por enfermedad, pero durante su tratamiento, encontrarían una manera de despedirla. Está pasando, ellos solo quieren trabajadores jóvenes sanos. Mi madre tenía miedo de ser, se quedó sin dinero, ella no tenía uno en quien confiar. Yo apenas era un protector o benefactor, apenas capaz de llegar a fin de mes. Yo culpé yo mismo por no poder para apoyar a mi madre. Y aún no tuve oportunidad. La derrota golpeó a Daryl duro. La realización de lo que había sucedido llegó gradualmente.
Tyler entendió su vecino hostil como nadie más. La historia de Daryl parecía transportarlo volver a cuando de repente se quedó sin su abuela. No sé qué me hubiera pasado al final, continuó Daryl. Tal vez hubiera vivido como un robot o tal vez lo hubiera hecho algo estúpido. Tantos los pensamientos corrían por mi cabeza en ese momento. Es difícil recordarlo ahora. Pero entonces Abigail apareció en mi vida y todo cambió. Ni siquiera puedo explicar cómo ella me jaló fuera de él. Abigail encontró trabajo en la misma oficina donde trabajaba Daryl. Ella era una dulce chica modesta con perpetuamente ansiosos ojos grises enmarcados por suaves pestañas. Y luego un día Daryl corría hacia un vecino oficina y chocó con ella y la agarró por los hombros, impidiendo que ella se caiga. Lo siento, murmuró Daryl, listo para seguir su camino, y de repente la miró a los ojos. Por supuesto, Daryl había visto a Abigail antes, en la oficina, en el trabajo, en general reuniones, en la cantina, incluso en la calle. Él vio ella, pero él no la notó. Después de la muerte de su madre todo a su alrededor parecía gris y poco impresionante. Pero los ojos de Abigail estaban como los lagos sin fondo que fueron imposible de ignorar. Eran los amables, ansiosos ojos de un reno de dibujos animados de Disney lleno de tanta preocupación y aprensión. Daryl de repente se encontró atraído por esta chica que parecía fuerte, confiado y casi omnipotente. Él anhelaba estar cerca de ella, cuidarla y protegerla de los peligros de la vida. Por primera vez desde una tragedia, se sintió vivo. Se detuvieron en el pasillo, olvidando sus respectivos destinos. Daryl se disculpó por chocar con ella y sonrió. Abigail le aseguró que no es gran cosa. Una palabra condujo a otro, resultando en una primera fecha. Este marcó el comienzo de su relación. Pronto se hizo evidente que Abigail y Daryl tenían mucho en común. Eran la misma edad, y a una edad temprana ambos navegaban independientemente el mundo. No tenían a nadie, sin parientes mayores que los guíen, sin mentores que lo apoyen y sin amigos íntimos. Abigail había sido criado en un orfanato. Su único conocimiento de sus padres era que eran alcohólicos, una descripción compartida por su cuidador. Ella fue tomada de sus padres por el riesgo que representaban a su seguridad. Daryl y Abigail, una vez solo en el mundo, de repente se encontraron. Su nueva compañía trajo felicidad para ambos. No esperaron mucho para casarse. Solo un par de meses después de conocerse, se mudaron a un departamento alquilado juntos como familia. Daryl hizo su hogar más acogedor y confortable. Blanqueó los techos, pintó las paredes, arregló un persistente grifo que gotea e incluso reemplazó el cableado. Abigail, por otro lado, tomó cuidado de Daryl. Ella preparó comidas deliciosas, planchó sus camisas y siempre mostró interés en su día. Esto lo hizo. Ambos se sienten importantes, amado y ya no solo en el mundo. Sus vidas tomaron en nuevos colores vibrantes. Pronto un evento maravilloso desplegado. Abigail anunció que estaba esperando un hijo. No habían planeado un niño tan pronto, pero la noticia trajo alegría a ambos. Por supuesto, también sintieron algo de tensión. ¿Cómo lo harían? ¿Manejar un bebé? No tenían a nadie para ayudarlos o guiarlos. ¿Cómo tendrían suficiente dinero para mantener a un niño? A pesar de estas preocupaciones, emociones alegres prevalecía entre los futuros padres. Daryl hizo una audacia mover. Renunció a su trabajo mal remunerado y aceptó un puesto para una empresa privada. Ofrecía un salario mucho mejor, pero también requirió más trabajo. Tuvo que estudiar mucho, comprender las complejidades de los casos complejos, y a menudo se quedan hasta tarde en la oficina. Abigail se fue a su trabajo y adaptarse a su nuevo papel en casa, se centró en tareas domésticas y anticiparse la llegada de su bebé. Cuando nació el hijo del niño, Abigail y Daryl estaban encantados. El bebé se parecía a su padre con sus ojos verdes y su cabello rojo, y le pusieron por nombre Jacob. Criar a un hijo era costoso. Gastos como pañales, comida y ropa especiales que Jacob rápidamente superó sumado, sin mencionar el costo de medicamentos, cochecitos, cunas y juguetes.
Daril trabajó incansablemente para garantizar su familia no necesitaba nada. Todo estuvo bien hasta que después de mucho pensar, Daril y Abigail decidieron para solicitar una hipoteca. Planeaban usar el dinero de vender la aldea heredada de Daril casa como pago inicial. Este fue un movimiento arriesgado, pero Daril tenía un buen salario y, como Jacob estaba envejeciendo, Abigail tenía previsto volver a trabajar. Creían que los pagos de la hipoteca serían manejable y aceptable. Así comenzó su viaje. Al principio todo salió bien. Los compradores fueron encontrados rápidamente, aunque Daril anticipó sería un desafío. El dinero se utilizó tanto para hipoteca, pagos y reparaciones. Abigail y Daril se mudaron a un espacioso apartamento de 2 habitaciones en una buena vecindario. Las reparaciones se completaron rápidamente debido a sus fondos disponibles. Amueblaron las habitaciones con precios asequibles. Muebles modernos, colgados hermosos cortinas y adornaba las paredes con fotos enmarcadas de ellos mismos y su hijo Jacob. Daril recordó con cariño su primer año nuevo en el nuevo lugar. Acababan de terminar de renovar. Las habitaciones todavía tenían el olor de pegamento para papel tapiz y muebles nuevos. Su apartamento era hermoso, limpio y acogedor. Un gran árbol de Navidad, casi llegando al techo, se paró en la esquina del salón. Pequeño Jacobo, en su adorable pijama, estaba fascinado por el luces parpadeantes de las guirnaldas envueltas alrededor del árbol. Con los gastos generales, luces apagadas, el resplandor de las guirnaldas y la televisión parpadeante, la pantalla creó una atmósfera cálida y atmósfera casi mágica. Daril miró a su esposa y hijo y su buen gusto apartamento amueblado. La mesa estaba repleto de platos deliciosos, pollo con patatas, ensaladas, frutas y, por supuesto, champán. ¿Qué sería de la víspera de Año Nuevo sin champán? A ese momento, Daril se sintió felizmente contenido. Su querida familia estaba cerca y parecía que las cosas solo podían mejorar desde allí. Daril estaba orgulloso de sí mismo. Él había logrado lo que alguna vez pensaron que era inalcanzable. En esa paz, noche mágica, la pareja desconocía los desafíos que estaba por delante. El año siguiente marcó el inicio de una nueva capítulo. Jacob comenzó jardín de infantes y, para sorpresa de sus padres adaptados al ambiente preescolar con facilidad, no hubo rabietas ni ataques de enfermedades que normalmente afectaban a los jóvenes padres. Mientras tanto, Abigail encontró empleo como gerente de ventas, con un gran parte de los ingresos de la familia se destina a pagos de la hipoteca, el adicional. Los ingresos fueron un alivio bienvenido. Sin embargo, por la caída, Abigail, que todavía era joven y vibrante, comenzó a experimentar mareos, náuseas y pérdida de apetito. Inicialmente, tanto Daril y Abigail sospechaba el embarazo. En el consulta de mujeres, fueron informadas que Abigail no estaba embarazada. Sin embargo, los resultados de sus pruebas eran preocupantes y se recomienda consultar a un médico de familia. Los exámenes tomaron mucho tiempo y esfuerzo. Ella tuvo que dejar el trabajo todo el tiempo, lo cual por supuesto a sus superiores no les gustó. Durante este periodo, los ojos de su esposa tenían cierta culpa, ansiedad y confusión. Daril el corazón le dolía de lástima cada vez que la miró. Él se aferró a la creencia de que todo estaría bien. Tal vez simplemente le faltaba algunas vitaminas o tuvo un menor mal funcionamiento de los órganos. Estaba seguro de que lo harían encontrar el problema, tratarlo y todo volvería a la normalidad. El diagnóstico, sin embargo, llegó inesperadamente. Un caso raro, presumiblemente trastorno sanguíneo hereditario. Pero el origen de la enfermedad no importaba. Lo que importaba era que el tratamiento sería largo, costoso y sin cualquier éxito garantizado. Los médicos, con brutal honestidad, describió lo más probable guión. A pesar del tratamiento, la enfermedad probablemente progresó. Abigail reaccionó a su diagnóstico con fuerza aparente, tal vez poniendo una fachada valiente por ella marido e hijo. Daril, por el contrario,
se sentía como si lo habían tomado por sorpresa. Se sentía aturdido, exhausto y completamente desorientado durante mucho tiempo. ¿Cómo podría ser esto? ¿De dónde vino esta desgracia? ¿Viene de? Acababan de empezar una nueva vida, con numerosos planes y maravillosas ideas. Daryl finalmente aceptó la situación y comenzó a tomar medidas. Su primer paso fue encontrar médicos con experiencia en el tratamiento pacientes como su esposa. Sin embargo, esto estaba lejos de ser barato. Tuvo que vender algunas pertenencias, pedir préstamos y, a pesar de todo, esto, la hipoteca aún necesita pagar. Daryl estaba trabajando solo otra vez. Abigail se volvió extremadamente débil y su tratamiento consumió la mayor parte de su tiempo. Su hijo Jacob se portó bien, convirtiéndose cada vez más consciente de que su madre estaba enfermo y su padre estaba trabajando duro. Él aprendió para cuidarse a sí mismo, prepara su ropa para la mañana, preparar té para él y su madre, y hacer sándwiches. Estaba madurando rápidamente y otros empezaron a utilizarlo como ejemplo para sus propios hijos. Pero Daryl no deseaba nada de esto sucedido alguna vez. El deseo su hijo era como cualquier otro niño de su edad, sin saber cómo atarse los cordones de los zapatos o cocinar una tortilla. Abigail no estaba mejorando, con el tratamiento que podían costear. La familia estaba endeudada y todos sus esfuerzos parecían ser en vano. Abigail se estaba desvaneciendo lentamente, convirtiéndose en una sombra pálida de su antiguo yo. Daryl se acercó a una organización benéfica, fundaciones y consultas solicitadas con eminentes profesores. A veces lo logró al obtener estas consultas, pero incluso estos expertos médicos estaban perdidos. Abigail, la enfermedad no se entendía bien y era impredecible. Nadie sabía cómo ayudarla. Tratamiento tradicional casi no tuvo efecto. Abigail era finalmente llevado a un hospital después de estar enfermo durante aproximadamente 3 años. Ella se había convertido tan débil que no pudo incluso comer. Daryl, preparándose para una larga lucha, contratado una enfermera para brindarle cuidados adicionales a su esposa. Sin embargo, nada de esto era necesario. Abigail falleció lejos una semana después, fue ingresada en el hospital. Daryl se enfrentó al corazón rompiendo la realidad de su muerte de la esposa. La situación fue empeorado por el hecho que ahora tenía que explicar a su hijo Jacob que su madre se había ido. Para aumentar sus problemas, Daryl perdió su trabajo cuando la empresa en la que trabajaba se declaró en quiebra. El propietario siempre había corrido grandes riesgos por posibles ganancias y un error de cálculo llevó a la empresa caída. Durante la enfermedad de Abigail, la familia había acumulado mucha deuda y los pagos de la hipoteca eran onerosos. Daryl encontró un nuevo trabajo que pagaba mucho menos, pero él no tenía otras opciones todavía. Daryl trabajó en su nuevo trabajo de oficina durante el día. Por las tardes asumió trabajo adicional, descargando camiones en una tienda o ayudando con reparaciones. Jacob siempre pudo ocupar el mismo. A pesar de ser solo la mayor parte del tiempo, él le encantaba dibujar usando lápices o pinturas y una hoja de papel para escapar de su gris realidad. Sus creaciones estaban llenas de brillantes arcoíris, bosques densos y lindo, de ojos grandes, animales que no existieron en la vida real. Daryl no le preocupaba que Jacob pasara hambre mientras hubiera pan, salchichas, huevos, leche y bolas de masa congeladas. En el refrigerador, Jacob podía gestionar las comidas por su cuenta, incluso alimentando a su padre después de un largo día de trabajo. Su estilo de vida continuó hasta el apartamento fue embargado por el banco debido a deudas impagas, incluyendo una hipoteca y préstamos vencidos. A pesar de los esfuerzos de Daryl luchar por su propiedad, era sin resultado. Por último, para evitar llamar la atención de las autoridades de tutela, tuvieron que aceptar su destino. Esto llevó a Daryl y Jacob residiendo en un albergue. Tyler rápidamente se hizo amigo de Daryl y su hijo de 6 años Jacobo. Él admiraba el arduo trabajo de Daryl y la madurez de Jacob.
Los tres cenaban juntos a menudo y Taylor ocasionalmente llevaba a Jacob para paseos. Daryl trabajó largas horas y el albergue oscuro era un ambiente aburrido para un niño. Durante sus paseos, Taylor y Jacob discutieron varios temas y compartidos historias personales. Tyler descubrió que Jacob aspiraba a ser un artista, pero entendió la necesidad de educación para lograr este objetivo. Jacob era consciente de que su padre carecía de recursos para inscribirlo en el arte, clases que desanimaron a él. Sin embargo, seguía teniendo esperanza sobre la perspectiva de clases gratis, mientras Jacob esperaba ansiosamente el inicio de clases. Daryl lo temía, sabía que su situación sin hogar cambiaría inevitablemente llamar la atención de la tutela autoridades. Un niño debe tener un hogar, un ambiente estable y una cama propia, mientras Jacob vivía en un albergue y esencialmente deambulando con su padre sin hogar. Daryl temía que las autoridades tomaran aparta a Jacob y colócalo en un orfanato. Habiendo escuchado de Abigail sobre la vida en un orfanato, Daryl fue decidido a evitar este escenario para su propio hijo. Sin embargo, se sintió impotente y carecía de apoyo, y en resumen, su situación. Me sentí desesperado. Tyler hizo una mueca. Ya sea por el viento cortante o por la repentina, la oleada de pensamientos y recuerdos no estaba clara. La caída había sido dura y se encontró anhelando invierno. Pensó en el próxima nieve, lo que provocaría todo más brillante, más elegante y más suave. Taylor sabía que poco Jacob esperaba ansiosamente la nueva año, los regalos, la comida festiva, y pidiendo un deseo. A pesar de su creciente independencia, Jacob era todavía un niño en corazón, creyendo genuinamente que el deseo pedido al golpe de la noche se haría realidad. Tyler sabía exactamente lo que le pediría a Papá Noel o quienquiera que pueda escuchar. Estaba claro lo que Jacob deseaba. Él pediría un buen apartamento para él y su padre y una escuela de arte solo para él mismo. Fue una pena que ninguno de estos los deseos parecían probables a hacerse realidad pronto. A pesar de esto, Taylor estaba decidido a darle a Jacob algo que traerle alegría. Él había encontrado Kite, un joven artista en una tienda, cara pero vale la pena para Jacob. Incluía una maleta, un caballete, un juego de pinturas, lápices y rotuladores. La idea de que los ojos de Jacob se iluminaran al ver este regalo calentó el corazón de Taylor. No había nada tan satisfactorio como traer alegría a la gente, especialmente niños. Este milagro, la maleta, solo puede iluminar el día a día gris de un niño joven vida, pero no puede resolver todo suyo y de su padre problemas. Tyler finalmente dejó los pasos hacia el río y, llegando al terraplén, se apresuró a trabajar a lo largo del parapeto. Su jefe, Jorge, valorado su diligencia y confiabilidad, y Taylor no quería decepcionarlo. Sin embargo, de repente notó una multitud reunida alrededor de un fuente. Hombres, mujeres, adolescentes y niños estaban teniendo discusiones animadas. Algunos hacían llamadas telefónicas y otros estaban filmando algo en sus teléfonos. Siguió sus miradas para encontrar la causa de la conmoción. Para su asombro, en las olas oscuras del río ancho, aproximadamente a 30 metros de la orilla, apareció una cabeza humana y desapareció. Alguien se estaba ahogando, incapaz de reunir más fuerzas. ¿Cómo alguien terminar en el río en esta temporada? Sin embargo, Taylor no tenía tiempo para pensarlo. Sin pensarlo dos veces, corrió a la orilla del agua, quitándose la chaqueta, suéter y zapatos a lo largo del camino. Estos artículos solo le pesarían abajo en las frías olas del río. Taylor fue un excelente nadador, habiendo pasado su infancia nadando y jugando en el río cerca a su pueblo. A la edad de 5 años o 6, se sintió tan cómodo en el agua como un pez. Sin embargo, nunca había nadado en este tiempo, frío, ventoso, con una fuerte corriente, ni nunca había rescatado una persona que se está ahogando. Pero él sabía que si no lo intentaba para salvar a este hombre, nadie otra cosa lo haría. Podía imaginar la desesperación del hombre en el agua, rodeado de espectadores que simplemente estaban mirando. Alguien estaba llamando para un rescate,
pero llegarían. ¿A tiempo? Era una cuestión de un minuto. Tyler sabía que él al menos tenía que intentarlo. El agua helada picó los pies de Tyler. Se estremeció y dio un paso adelante. Conociendo el resfriado inicial, daría paso a la adaptación. Y se adaptó. Ahora se acercaba valientemente la persona que se estaba ahogando. La fuerza de Tyler estaba desapareciendo. Pero podía ver su objetivo, una cabeza con pelo oscuro pegado a la cara. Fue una joven. Su palidez, la cara y los ojos se llenaron con desesperación y horror. Ella estaba luchando por su vida con sus últimas fuerzas. Ella debe haber sido un nadador experto, de lo contrario se habría hundido mucho tiempo antes. Pero Tyler sabía que si no actuaba rápidamente, todavía se ahogaría. Finalmente, estuvo cerca suficiente. Se acercó a la chica de atrás, recordando lo crucial hecho de que una persona que se está ahogando en su desesperación puede ahogar sin querer a su salvador. Así, sostuvo a una distancia segura, agarró ella por el pescuezo y tiró ella hacia la orilla. Al sentir ayuda, el primer instinto de la niña fue aferrarse a Tyler, pero lo hizo no ceder. Gradualmente, ella entendió la situación, se relajó ligeramente y se permitió para ser rescatado. Ya a la orilla del río, con una mirada silenciosa al rostro de su salvador, la pobre muchacha se desmayó. La gente estaba esperando a ellos. Tyler estaba envuelto con un cuadros y la niña estaba cubierta. El gemido lejano de una ambulancia se podía escuchar la sirena. El hombre miró a su alrededor y se dio cuenta que todo estaría bien. Fue cuando que sus manos empezaron a temblar y sus dientes comenzaron a charla, ya sea desde el frío o el miedo que acababa de tener experimentado. En ese tiempo llegaron los paramédicos. Un hombre alto, ansioso, vestido con una chaqueta cara, vino corriendo desde alguna parte. Parecía ser el padre de la niña. Ambos compartían similares rasgos, ojos color avellana, prominentes narices y pómulos definidos. Tyler no lo hizo esperar a que se desarrolle la historia. Se vistió rápidamente y se apresuró a Jorge, confiado en que su jefe entendería su tardanza una vez que explicó el motivo. Sin embargo, resultó que Jorge también llegó tarde, entonces Tyler no tuvo que justificar su retraso. 3 días después, Tyler estaba caminando a la tienda a comprar leche cuando de repente fue llamado. Había un hombre detrás de él que tenía familiares ojos color avellana y llevaba una chaqueta elegante. Tyler inmediatamente reconoció él como el padre de la niña que tenía rescatado del agua. «Finalmente te encontré», dijo el hombre, sonriendo y extendiendo su mano hacia Tyler. «No fue fácil. Mi nombre es Juan Templo. Soy el padre del adolescente que salvaste». «Hola», murmuró Tyler. Tyler entendió que esto. El hombre quería agradecerle, pero él estaba más interesado en saber cómo la niña estaba haciendo y por qué estaba en el agua. Había pasado muchos días pensando en la chica que tenía rescatada y esperaba que estuviera bien. Gracias a Dios por redes sociales, el hombre continuado. Alguien que estaba en él ese día el terraplén publicó un video. Muestra claramente cómo guardaste mi Seley. Fue un valiente y acto desesperado, no haya mucha gente le gustas hoy en día. Tuvimos suerte de que estuvieras allí. ¿Cómo está la chica?, preguntó Tyler. Tanto como apreció las palabras de John Temple, se sintió un poco incómodo. Seley está bien. Ella está en un hospital ahora. Entonces ella era herido, después de todo. Físicamente está casi bien. Solo tiene un poco de frío. Pero ese no es el punto. ¿Sabes cómo terminó en él? ¿Río? ¿Fuiste testigo de eso? ¿Momento? Tyler sacudió su cabeza. Todo fue debido a amor no correspondido. Se enamoró de un chico que empezó a salir alguien más. Seley no pudo manejarlo y ahora ella está bajo el cuidado de psicólogos y está mejorando. Al parecer se dio cuenta de la magnitud de su error inmediatamente en el hielo agua. Pero fue demasiado tarde.
Si no hubiera sido para ti, lo importante es que ahora está bien. Tyler sonrió. Fue solo un acto impulsivo por su parte. Creo en esta situación le ha enseñado mucho. Esta situación me ha enseñado mucho, admitió el señor Temple. Llevo muchos años en el negocio y había empezado a creer que no quedan personas buenas y desinteresadas en el mundo, como tú. Me había vuelto cínico, frío e indiferente. Su actuar me enseñó mucho y me hizo reevaluar mis valores. Tyler asintió con la cabeza. ¿Qué más podría decir? Quiero agradecerte. Yo puedo ayudarte. Sé que vives en un albergue y no tener un lugar propio. Tú son bienvenidos a preguntar cualquier cosa. ¿Quieres algo en absoluto? A la gente le gusta. Mereces un destino mejor. Tyler hizo una pausa, profunda en pensamiento. Recordó la preocupación a los ojos de Daryl, después de recibir otro aviso de la tutela autoridades y la forma el pequeño Jacob habló con tanta pasión sobre su sueño de convertirse en artista. Mi vida es satisfactorio, Tyler finalmente admitido. Pero hay un joven que ciertamente podría utilizar su ayuda. Tyler. Jacob corrió hacia Tyler con la velocidad de un avión de combate. Sonriendo, el hombre abrió los brazos para atrapar el niño y darle vueltas en celebración. Tyler, yo gané primer lugar en el concurso de dibujo de la ciudad. ¿Recuerda el dibujo del cosmos? ¿Te lo mostré? Por supuesto que lo recuerdo. Te dije que esto sucedería. Pronto apareció Daryl. Habían decidido gastar la soleada tarde de domingo en el parque. A Jacob le encantaba lanzarse por la acera, dando de comer a los patos en el estanque y observando las ardillas jugando, mientras su padre y su mejor amigo Tyler estaba sentado en una cafetería cercana saboreando un café. Más de un año había pasado desde la muerte de Tyler. Conversación con John Temple. El rico empresario quedó asombrado por petición de Tyler, ya que no era para él mismo. Él quería para ayudar a su amigo, Daryl, que tenía un hijo pequeño. Y estaba en una situación desesperada. Juan Templo compró un apartamento para Daryl. Era un dormitorio piso en edificio nuevo, situado en un buen barrio. Convenientemente, había una buena escuela y una clase de arte cerca, donde Daryl rápidamente inscribió a Jacob. El talento de Jacob floreció dramáticamente y sus dibujos se convirtieron más refinado y preciso, sin embargo conservaron su originalidad y espontaneidad. Por supuesto, Juan Temple no pudo evitar hacer algo para Tyler personalmente, aunque no le pidió que lo hiciera entonces. Primero, el empresario compró para Tyler un apartamento al lado de Daryl y Jacob. En segundo lugar, John Temple ofreció un trabajo bien remunerado para el salvador de su hija, contratándolo como jardinero. Tyler, que siempre disfrutó de la jardinería, encontró su lugar en este papel. Inicialmente, Shelley evitó el nuevo jardinero. Ella era probable miedo a los recuerdos asociados con él. Sin embargo, eventualmente se hicieron amigos. Shelley se arrepintió de su acto y, después de algún tiempo, ni siquiera pudo explicarse a sí misma por qué había tomado tal decisión. A veces, Tyler miraba a Shelley, alta, delgado y frágil, el corazón se apretaría ante el pensamiento de lo que podría haber pasado si él no había logrado sacarla del agua. Mientras Daryl y Tyler estábamos charlando sentados en el café, una mujer pequeña con piercing los ojos azules entraron y fue directo hacia los hombres. Ahí tienes. Pensé que me esperarías en la fuente. Tyler se dio la vuelta, sonrió y corrió hacia ella. Se habían conocido recientemente, pero estaba claro que su relación era seria. Hoy habían acordado ir juntos como un feliz, empresa ruidosa. Iba a ser un maravilloso día.